A continuación, vamos con En Contexto. María Angulo, buenas tardes, ya lista en el estudio. Así es, aquí iniciando año con un nuevo contexto. Eso es, y con un nuevo estudio vamos a poner en perspectiva estas movilizaciones masivas en Irán que empezaron, ¿no?, denunciando la situación económica del país y se han convertido en movilizaciones antigubernamentales contra el sistema político de la República Islámica. Cuéntanos, ¿qué elementos debemos tener en consideración para entender lo que sucede? Así es, Rosa. De hecho, para comprender lo que está pasando en Irán, hay que iniciar diciendo que se trata de una ola de protestas que ha sacudido al país desde el pasado 28 de diciembre. Ahora bien, estas movilizaciones inicialmente, como bien lo mencionabas, surgieron por la inconformidad que llevó a miles de ciudadanos a salir a las calles a sentar su voz ante el impacto de la debilitada economía de esta nación y también del costo de la vida, que recordemos aumentó todavía más desde el mes de septiembre del año pasado a consecuencia de la reimposición de sanciones contra el país por las implicaciones de su programa atómico. Esto en un contexto en el que la caída de la moneda local, el rial, también aumentó la presión financiera interna. Dicho esto, Rosa, se hace necesario poner la lupa sobre varios puntos. Uno de ellos es la transformación de una movilización que inició de manera pacífica, pero que se ha visto marcada por denuncias de represión y violencia por parte de las fuerzas de seguridad, así como también por el bloqueo de los servicios de Internet, un tema del que profundizaremos luego, pero que ha hecho que sin duda el acceso a la información de primera mano en terreno sea limitado y que la cobertura informativa en materia de contabilización de muertos y heridos en el marco de estas protestas resulte aún más complejo. Sin embargo, lo que se sabe hasta el momento es que en el curso de estos 18 días han sido ya contabilizados al menos 500 movilizaciones en 31 provincias del territorio iraní. Esto según lo reportado por la agencia de noticias de activistas de derechos humanos en Irán, en medio de un panorama en el que el gobierno iraní no ha entregado cifras oficiales sobre víctimas. Aquí hay que poner en contexto algo, y es que este estallido social se registra mientras Irán estaba apenas recuperándose de la llamada Guerra de los 12 días, iniciada por Israel en el mes de junio de 2025, en medio de la cual las fuerzas estadounidenses bombardearon instalaciones nucleares en la República Islámica. Bien, tal y como señalabas, hay varios ángulos, ¿no?, para explicar lo que está sucediendo. Nos centramos primero en lo económico, porque hablabas de esta presión económica que puede además aumentar, porque Donald Trump amenazó con aranceles del 25% a los países que comercien con Irán. Así es, Rosa. De hecho, en el contexto en el que se registran estas protestas en Irán, vale la pena que le demos una mirada a los lazos entre esa nación y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque hemos visto una enemistad creciente entre ambos países en los últimos 11 años, que alcanzó de hecho uno de los puntos más álgidos en el año 2018, cuando Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo firmado por varias potencias internacionales con Irán para limitar su programa nuclear, y que volvió a intensificarse, como bien decías ayer, cuando el gobierno del líder republicano amenazó con imponer aranceles del 25% a los países que comercien con Irán. Lo cierto es que esta relación entre ambas naciones no siempre fue así. De hecho, hace décadas Irán fue uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Esto mientras ese territorio todavía permanecía bajo el mandato del Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien ordenó en ese momento la compra de armamento militar estadounidense y también accedió a que oficiales de la CIA pudieran instalar en su país varios puntos secretos de escucha y monitoreo para que Estados Unidos pudiera vigilar los movimientos de la entonces Unión Soviética. En ese momento la CIA fomentó acciones que consolidaron el gobierno del Shah, pero todo cambió en 1979, cuando se dieron las manifestaciones masivas contra el gobierno que llevaron al Shah a huir de Irán. Fue ahí cuando llegó la revolución islámica que le dio paso al hoy gobierno teocrático iraní, un sistema que es descrito por expertos como un ejemplo moderno de la manera en la que la autoridad suprema recae en los hombros sobre un líder religioso, en este caso la figura del ayatolá, entre los chiitas islámicos.
Profundicemos precisamente en el rol que tiene en estos momentos la dinastía Pahlavi. Cuéntanos, ¿qué papel está jugando en esta situación? Tocas un punto clave, Rosa, porque a lo que apuntan los expertos consultados por medios como, por ejemplo, The Jerusalem Post, es a que mientras esta ola de protestas sigue extendiéndose por todo el territorio iraní, el debate acerca del papel de Reza Pahlavi sigue abierto en un punto crucial de la historia de esta convulsa Irán que estamos viendo. De hecho, destacan la forma en la que el príncipe heredero de la dinastía Pahlavi, que permanece todavía exiliado en territorio estadounidense, ha instado a través de redes sociales a que los iraníes permanezcan en las calles, movilizándose, y también señala este medio que podría jugar este hombre un papel crucial ante un eventual proceso de establecimiento de un nuevo sistema de gobierno en Irán. Pero también advierten que, de ser así, Rosa, el país correría el riesgo de revivir de alguna manera esa dinámica que ya vimos en el año 1979, como condujo a las protestas que antecedieron a la Revolución Islámica. También ponen sobre la mesa los expertos un punto importante, y es que a pesar de que en su momento la monarquía Pahlavi promovió reformas que eran vistas en esa época como modernas, de igual forma fue descrita como una administración marcada por el autoritarismo y la represión de las entonces disidencias políticas. Reza Pahlavi ha indicado que no busca el mando de Irán por herencia y que serán los iraníes quienes decidan el futuro de la nación mediante mecanismos como un referendo, y que en el caso de llegar al mando lo que buscaría sería liderar un gobierno de transición en el que prime la democracia y también la libertad. En este panorama, analistas señalan que ignorar su papel en un punto como este no sería conveniente, dada su visibilidad como una figura clave dentro de la oposición iraní. Bien, mientras es incierto, ¿no?, lo que pasará en este futuro a corto plazo en Irán, de lo que no nos podemos olvidar de hablar es de la represión de las protestas actuales, ¿no?, porque hay varias cosas que sí podemos comunicar con cierta certeza. Así es, Rosa, no podemos olvidar este punto porque en efecto se trata de algo clave y que ha sido reseñado por la prensa internacional. Hablamos justamente de la imposición de esta especie de apagón de comunicaciones que vive Irán en medio de la ola de protestas, en las que han sido denunciados ya numerosos bloqueos a los servicios tanto de Internet como de telefonía implementados por parte de las autoridades iraníes, lo cual estaría interfiriendo en la cobertura periodística por parte de los corresponsales en terreno, algunos de los cuales ya han calificado estas dificultades de acceso a datos y de envío de material como casos de censura. Esto en una perspectiva en la que resulta necesaria la divulgación del material de ambos lados, tanto del gobierno de Irán como de la oposición que está marchando en las calles, para que se pueda dar un equilibrio informativo. En este contexto, Rosa, vemos que mientras la comunidad internacional, en cabeza de naciones de la Unión Europea, como por ejemplo Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania y también España, han tomado medidas como llamar a los embajadores de Irán en estos países para condenar la represión a los manifestantes, el presidente iraní Pezeshkian ha indicado que a su juicio estas protestas estarían siendo de alguna forma manipuladas por los enemigos de Irán. Esto en un contexto en el que su país ya ha perdido aliados clave como Siria, por ejemplo, tras la caída de Bashar al-Assad. Así las cosas, la división en Irán persiste. Por un lado, quienes exigen un cambio de mando, y por el otro siguen quienes respaldan al actual, en medio de una avalancha de noticias ante la que las organizaciones de derechos humanos insisten en la necesidad, Rosa, de la protección del derecho a la protesta, pero sin amedrantamientos. Pues muchísimas gracias por ofrecernos este panorama de lo que sucede en Irán. Iremos siguiendo los detalles de cómo se desarrolla la situación. Seguro que podemos contar contigo. Muchísimas gracias. Así es, Rosa, estaremos atentos. A continuación, vamos con nuestra crónica de medio ambiente.